Este es nuestro programa, Mateo 24, el futuro en el pasado. Y esta es nuestra parte 6. Soy el pastor Anton Hernández. Es un privilegio para mí estar con ustedes. Y vamos a ver cuál es nuestro objetivo del día de ahora. El objetivo de nuestra clase es identificar la abominación desoladora profetizada por Jesús y la gran tribulación en el marco temporal establecido por Jesús. Esto, ¿por qué es importante analizarlo a través del marco temporal que estableció Jesús o la expectativa temporal que mencionó Jesús? Como ya hemos mencionado, Jesús dijo de que no pasaría esa generación sin que antes todo esto aconteciera. O sea, que todo eso se iba a dar en el marco temporal de esa generación a la cual él estaba haciendo referencia. Igualmente hay otros textos en los cuales él hace referencia que no iban a terminar de recorrer toda la ciudad de Jerusalén hasta que viniera el Hijo del Hombre. Igualmente en Mateo 24, él ha hecho alusión a que no pasaría esa generación antes de que todo eso aconteciera, y que igualmente después de la tribulación de aquellos días aparecería la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Entonces ahora, antes de entrar a lo que es a la venida del Hijo del Hombre en las nubes, queremos hablar sobre lo que es la importancia de ubicar igualmente a la abominación desoladora en ese mismo marco temporal, igualmente la gran tribulación a la cual Jesús hace referencia, ya que estos eventos normalmente son interpretados como eventos futuros para nuestro tiempo. Hay gente que está esperando ver la abominación desoladora. Igualmente hay que saber identificar a esta abominación, o hay gente igual que está viendo a futuro lo que es una gran tribulación, y vamos a ver a qué es lo que la escritura se refería sobre esa gran tribulación, como hemos mencionado en este programa. Mateo 24, el futuro en el pasado. Esto significa que cosas que eran futuro para la audiencia de Mateo 24, cosas que eran futuras para los personajes del Nuevo Testamento, son ahora pasados para nosotros. Esto es el futuro en el pasado. Lo que para ellos era futuro, ahora para nosotros es pasado. Así que este es nuestro objetivo en esta sesión. Vamos a estar viendo la señal, la abominación desoladora y la gran tribulación, como ya hemos mencionado. Y voy a poner ahorita los textos. Tenemos el texto de Mateo 24, del versículo 15 al versículo 21. A la letra dice de la siguiente manera: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hay algo que vamos a estar notando. Igual las expresiones de Jesús siempre siguen siendo al presente, como hemos estado mencionando. Quienes se le han acercado a Jesús a preguntarles han sido sus discípulos, y que el Evangelio de Marcos capítulo 3, el cual es paralelo de este de Mateo 24, nos habla específicamente de cuáles son estos discípulos que le han preguntado. Dice que fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Usted lo puede corroborar en Marcos capítulo 13, versículo 3. Entonces, las palabras de Jesús siguen siendo al presente. Cuando veáis, ¿a quién le está diciendo? A los discípulos. En el lugar santo, la abominación desoladora. Ahorita pongo los textos paralelos respecto a estas palabras de Jesús, y vamos a traer el que es Lucas, el texto de Lucas capítulo 21, del versículo 20 al 24. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Quiero que notemos algo acá. Yo he tratado de poner los colores para emparejar las expresiones que hay en estos dos textos paralelos. En este caso, dice, cuando vieres a Jerusalén, veáis a Jerusalén, cuando veáis, aquí lo he emparejado, el color amarillo, en el lugar santo, aquí lo he emparejado con la expresión de Lucas, a Jerusalén, porque a Jerusalén se le llamaba un lugar santo, una tierra santa, tierra santa. Entonces, normalmente se refería a Jerusalén también como un lugar santo. Por eso es que Lucas no dice en el lugar santo, sino que Lucas dice a Jerusalén. Cuando Mateo dice, cuando veáis en el lugar santo, Lucas dice, cuando vieres a Jerusalén. Esto es la misma referencia. ¿A qué está haciendo referencia Mateo como lugar santo? Entonces, a Jerusalén. No es tanto una expresión del templo como la mayoría lo interpreta, sino una expresión a Jerusalén como el lugar santo. Y aquí también he emparejado también, Mateo dice la abominación desoladora. Lucas nos dice rodeada de ejércitos. Lucas cambia la expresión abominación desoladora por la expresión rodeada de ejércitos. Esto es porque para Lucas, Lucas explica qué es la abominación desoladora de Mateo, que Mateo dice de la que habló el profeta Daniel. Cuando nosotros incluso revisamos al profeta Daniel, el profeta Daniel habla que va a venir un pueblo y va a destruir la ciudad y va a destruir el santuario. Entonces, la abominación desoladora no es tanto alguien, sino un acto. Dice rodeada de ejércitos. Igualmente dice, sabed entonces que ha llegado, que su destrucción ha llegado. Esto es lo que igualmente de lo que hablaba el profeta Daniel. El profeta Daniel dice que iba a venir la abominación desoladora, un pueblo iba a destruir la ciudad y el santuario. Entonces, incluso Lucas cuando dice, porque que su destrucción ha llegado, está haciendo referencia a la profecía de Daniel. Igualmente es importante ver que Mateo habla de porque habrá entonces gran tribulación. Al contrario, Lucas dice porque estos son días de retribución. Entonces vamos a entender cuáles son los días de retribución que vendrían siendo lo que Mateo menciona como la gran tribulación, una gran tribulación. E igualmente dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, agrega Lucas. Esto es importante entenderlo porque incluso Pablo va a hablar de la plenitud de los gentiles, que muchos interpretan como que el fin de estos tiempos va a llegar cuando se convierta el último gentil o hasta que el último gentil entre a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero en realidad tendríamos que preguntarnos si va a haber algún día en que los gentiles van a ser estériles todos y van a dejar de reproducirse para que llegue a convertirse un gentil, porque gentiles se están convirtiendo al Señor o se están entregando al Señor todos los días. Entonces, sería de preguntarnos si algún día los gentiles van a llegar a ser estériles para que entre la plenitud de los gentiles. Entonces, Lucas dice hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto es igualmente una referencia a la plenitud de los gentiles, o sea, que todo el periodo de los gentiles sea cumplido. Entonces, cuando vemos igualmente el paralelo de Marcos capítulo 13, el versículo 14 al versículo 19, nos dice de la siguiente manera: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Acá igualmente, si nosotros vemos un paralelo, dice a Jerusalén, Mateo lo llama en el lugar santo, Lucas lo llama a Jerusalén.
Acá dice puesta donde no debe estar. Igualmente veamos que tanto Mateo como Marcos agrega la cláusula el que lea entienda. Entonces esto es de que hay una referencia, hay que interpretarlo. Su audiencia tendría que comprender a lo que se estaba refiriendo. El que lea entienda es similar igual a las expresiones que en Apocalipsis se mencionan como aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia o el nombre de la bestia, el número o el nombre de la bestia, porque era algo que debía descifrarse o debería comprenderse. No es que a alguien le iban a poner tres seises como lo ha interpretado la mayoría, sino que había que entenderlo o interpretarlo. Entonces, tanto Mateo como Marcos, quienes hacen referencia a Daniel, agregan el que lee entienda. Esto es que debe entenderse como algo similar a lo que pasó en el tiempo de Daniel. Entonces, y dice, el que lea entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que estén en la azotea no desciendan a la casa, ni entren para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Luego vamos a analizar estos absolutismos que también se mencionan entre el día a día de los escritores de la Biblia, de la misma audiencia de ellos. Quiero ponerles acá del primer texto una comparación, entender, esto se le llama analogía de la fe. Un texto oscuro se entiende a través de un texto claro que estén hablando de la misma temática. Quiero ponerles este cuadro. El texto de Marcos lo he puesto de una manera que pueda coordinar, pero quiero que veamos tanto Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 respecto a estos versículos que hemos leído. Tanto Mateo dice, cuando veáis, igualmente Marcos, cuando veáis Lucas, cuando vieres, dice Mateo, en el lugar santo. Marcos lo menciona como puesta donde no debe estar. Lucas lo aclara diciendo que este lugar santo o el lugar donde no debe estar la abominación desoladora es Jerusalén. Dice, continúa diciendo la abominación desoladora. Marcos igualmente. Lucas nos aclara cuál es la abominación desoladora, rodeada de ejércitos. Por eso mencionaba, la abominación desoladora no es tanto alguien, sino un acto, es algo. Esto es porque la mayoría intenta interpretar a la abominación desoladora como intenta mezclarlo con el anticristo, intentan mezclarlo con el hijo de perdición, y eso es cometer un error. Lucas nos aclara qué es la abominación desoladora, rodeada de ejércitos. Nos menciona Mateo de que habló el profeta Daniel. Marcos dice de que habló el profeta Daniel. Lucas nos explica, dice, sabed entonces que su destrucción ha llegado, que es lo que menciona Daniel. Vendrá un pueblo del cual destruirá la ciudad y destruirá el santuario. Luego, las referencias a Jerusalén como lugar santo nos ayuda a comprender el porqué de las sugerencias de huir de Judea y el porqué la gran tribulación no es un evento mundial. Esto es porque la mayoría interpreta la gran tribulación como si fuese un evento mundial, un evento catastrófico mundial de persecución, de muerte, de destrucción en todo el planeta Tierra, como nosotros entendemos ahora en día el globo terráqueo, lo cual es un error de interpretación tomarlo de esa manera, porque los textos nos dejan claro que esta gran tribulación en realidad es un evento local y no mundial, un evento local y no mundial. Por eso dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿La destrucción de qué? De Jerusalén y la destrucción
de, del templo. Por eso es que hace la referencia en los textos que hemos tomado, de que entonces los que estén en Judea huyan, porque entonces se acontecería la gran tribulación. Entonces los textos mismos nos dejan claro que esta gran tribulación es un evento exclusivo en la tierra de Jerusalén, de Judea, referente a Israel, y no una gran tribulación mundial, porque si no, ¿qué sentido tendría huir si la tribulación, esta gran tribulación es un evento mundial? ¿Qué sentido tendría que los que están en Judea huyan a los montes si no, pues, no se puede escapar? Si se supone que en todos los países, en todas las ciudades, va a estar aconteciendo esta gran tribulación, no tiene sentido. Tiene sentido cuando se interpreta como un evento local, esta gran tribulación. Dice, porque dice, incluso se entiende las recomendaciones de las huidas. Por eso les dicen que oren para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo. Si fuese algo mundial, ¿qué sentido tiene huir? ¿Y qué sentido tiene que sea en día de reposo? ¿Qué sentido tiene que sea invierno, el fin del mundo? Pero estos textos no están hablando del fin del mundo, como lo menciono, como lo han interpretado muchos. Ahora, también, ya que Jesús menciona a Daniel, debemos ver las referencias en el libro de Daniel. No somos nosotros quienes estamos forzando el texto a interpretarlo a la luz de Daniel. Es Jesús mismo quien ha vinculado o ha arrojado la luz para que estas expresiones se comprendan a la luz del libro de Daniel. Dice Daniel 11:31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ahora, la abominación desoladora no está haciendo una referencia a una persona, sino a la profanación que se hizo en el templo en el tiempo de Antíoco IV Epifanes, donde mandó a poner una estatua de Zeus dentro del lugar santo, que era en este caso el templo. Por eso Jesús agrega: el que lea entienda, porque no es literalmente el evento de Daniel, sino un evento semejante al de Daniel. Por eso había que entenderlo. El que lea entienda, había que interpretarlo, porque no era literalmente como no era literalmente lo de Daniel, sino un evento semejante al de Daniel. En el tiempo de Daniel fue con Antíoco Epifanes, pero en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de Jesús, sería un evento semejante al acontecido en esa ocasión. Entonces dice, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 12:11 igual dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Hace referencia a la abominación desoladora. La abominación desoladora no es tanto una persona, sino un acto, como hemos mencionado. En Daniel la referencia era a la estatua pagana que Antíoco IV Epifanes levantó en el templo. Y tenemos una referencia en el segundo libro de Macabeos, capítulo 6, versículo 1 al versículo 2, donde dice: poco tiempo después el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios, para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. Entonces vemos que el libro de Macabeos igual nos arroja luz que los acontecimientos de Daniel se cumplen en ese periodo, donde igual nace el periodo de los Macabeos, donde van a recuperar todas sus tierras, pero vemos ese cumplimiento que tiene lugar, ese cumplimiento donde hubo una revuelta contra estas personas. Debemos comprender esta referencia en Mateo a la luz del libro de Daniel.
Daniel 9:26 nos dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Acá Jesús está vinculando esto de una manera importante para el cristianismo. Igualmente nos ayuda a entender por qué el libro de Daniel es un libro tardío. Es un libro, algunos lo tienen como un pseudo epígrafe. Es un libro tardío que es post eventos, se escribe después de que han acontecido los eventos. Por eso es que el libro de Daniel va a arrojar una expectativa escatológica. El libro de Daniel es considerado como el protoapocalipsis, porque es la literatura apocalíptica. El libro de Daniel agrega lo que es el evento de 70 semanas, que usted lo puede revisar, leer detenidamente este libro. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Esto es en la semana 69. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Cuando nosotros vemos, incluso el libro de Daniel dice que desde el momento en que sale el decreto para reconstruir la ciudad, habrán 70 semanas. Desde el momento en que sale el decreto para reconstruir la ciudad en el tiempo de Esdras, habrán 70 semanas. Cuando se hace el cálculo de las 70 semanas, viene a caer exactamente en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús, la semana 69, donde Jesús pierde, le quitan la vida, se le quitará la vida al Mesías. Entonces, por eso el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, abre con la genealogía de Jesús, diciendo que desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación, y desde la deportación hasta José, hasta Jesucristo, hay tantas generaciones. No es literal, sino que todas esas 14 generaciones, sino que lo han colocado a la misma vez para hacer la cristología en esta ocasión. Entonces dice que lo refleja desde el inicio del Evangelio de Mateo, desde la deportación hasta desde el exilio, igualmente el retorno, hay 70 semanas. Daniel por eso establece, del momento en que se sale el decreto, habrán 70 semanas. Para el tiempo de Jesús, esas 70 semanas están llegando a su culminación, y por eso es que habían muchas expectativas mesiánicas en el tiempo de Jesús. Muchos se proclamaban como el Mesías o como el libertador de Israel, como veíamos en la señal de los falsos cristos, los falsos mesías, porque era el tiempo en que se estaba prestando todo eso para que la gente se levantara. Por eso muchos estaban tomando armas para levantarse contra el imperio. Entonces, para el tiempo de Jesús, estas 70 semanas se están llegando a su culminación, y es en la semana 69 donde se le quita la vida al Mesías, y luego, después de quitarle la vida al Mesías, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto no, saber que el libro de Daniel es un libro tardío y un libro de visión escatológica y apocalíptica, nos arroja luz porque es que ellos estaban esperando en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, de que viniera el Mesías. Entonces, luego vemos también que tenemos referencias en este texto de la muerte del Mesías, de la destrucción de la ciudad y de la destrucción del santuario. Seguido de la muerte del Mesías, dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Igualmente hay que señalar que no hay ninguna semana pausada. Las 70 semanas están cumplidas también. No hay semanas pausadas, no es que estamos en un tiempo de gracia. Tiempo de gracia siempre ha sido los pactos, todos los pactos siempre fueron por gracia. No estamos en tiempo de gracia. La gracia siempre ha sido dada por Dios en todos los tiempos, entonces no hay ninguna semana pausada. Igual, como vemos que en el libro de Daniel, cómo se iban a cumplir las 70
semanas y se iban a cumplir con estos eventos que Jesús los vincula. El texto de Daniel nos habla también de un evento local y no mundial. Hemos visto que tanto Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de un evento local. Por eso menciona, cuando veáis a la abominación desoladora en el lugar santo, Lucas dice en Jerusalén, o Marcos menciona en lugar donde no debe estar, los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces, porque es un evento local, la gran tribulación es un evento local. Igualmente, el libro de Daniel dice que es un evento local, dice, va a destruir la ciudad y el santuario. Lucas dice sobre estos días, porque estos son días de retribución. Es lo que Mateo menciona como son los días de la gran tribulación. Lucas lo menciona como días de retribución. ¿Por qué le llama días de retribución o por qué estos días son días de retribución? Deuteronomio capítulo 32, del versículo 35 al 41, nos dice de la siguiente manera: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de su siervo se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de su sacrificio y bebían el vino de sus libaciones? Levántese, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y no hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre, si afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Esto es importante señalarlo, porque alguien se puede preguntar por qué estamos tomando la referencia de Deuteronomio capítulo 32, porque cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio y nosotros revisamos las bendiciones y las maldiciones, y luego vemos la expresión de que por haber violado el pacto, los estatutos del pacto, entonces a ellos les vendría destrucción. Por eso dice: no sea que la tierra los vomite, así mismo como vomitó a los que habitaron en la tierra antes que vosotros. Esto es referencia a la tierra de Israel, que los cananitas habían sido expulsados y ahora habían sido entregados a los judíos. Entonces, el texto de Deuteronomio deja claro que si ellos olvidan la ley o quebrantan el pacto establecido con ellos, entonces ellos también serían vomitados de la tierra, serían llevados cautivos. Usted puede tomarse el tiempo necesario para leer el libro de Deuteronomio y las maldiciones y las bendiciones por guardar o por quebrantar el pacto. Entonces, dice, en esta ocasión dice que si ellos violaban los estatutos del pacto, entonces le iban a ser vendidos por esclavos. El Señor iba a traer otros pueblos para destruirlos. Entonces, cuando vemos esto, Lucas por eso lo menciona como días de retribución. Esos días de retribución son los que Mateo llama también como gran tribulación. Entonces, igualmente, recordemos que Jesús en el Evangelio de Mateo, como veíamos en la sesión 1 de Juan el Bautista, que Juan el Bautista venía anunciando, Jesús presenta a Juan el Bautista como el Elías que había de venir, y Juan el Bautista anuncia que venía, el hacha ya estaba puesta y que venía el día, la ira venidera. Cuando nosotros vemos Malaquías, que habla de que Elías había de venir antes de que viniera el Mesías, el Elías iba a venir anunciando el día ardiente. Dios enviaría a Elías antes del día ardiente como un horno. Si usted lee Malaquías, se está hablando igual de la destrucción de la ciudad. Malaquías vuelve a aclarar, dice que si se prostituyen y dañan la tierra, entonces Dios vendría
y destruiría esta ciudad y entonces serían estopa. Entonces, por eso es que Lucas lo menciona como día de retribución, porque viene el día de la venganza del Señor por haber quebrantado el pacto. Entonces, luego vemos que la retribución en Deuteronomio igual es local y no mundial. La gran tribulación es un evento local, no un evento mundial. El autor de la carta de los Hebreos la trae a mención también. Hay algo que nosotros debemos notar y yo voy a pedir o sugerir de que ustedes lean la carta de Hebreos completa para que vean que la misma temática es la que se mantiene casi en todo el Nuevo Testamento. En la carta de los Hebreos se está la expectativa también de la destrucción de Jerusalén. Por eso los mismos autores se ubican en que ellos están en los postreros días. En el Nuevo Testamento nadie le llama postreros días al año 2022, nadie le llama postreros días a 2000 años después, sino que le llaman postreros días a los días en los cuales ellos se encuentran. Por eso el escritor de Hebreos también va a mencionar que el Señor nos ha hablado a través de su Hijo en estos postreros días. O sea, ellos están en los postreros días. Pablo igual dice que en esos postreros días, después de su muerte, muchos se levantarían. Pablo murió antes del año 70 o fue ejecutado antes del año 70. Igualmente, Pedro, todos hablan de que ellos están en los postreros días. En las cartas de Juan se menciona de que han salido muchos anticristos, como hemos mencionado, muchos confunden la abominación desoladora con el anticristo, pero para Juan hay muchos anticristos en realidad, y los anticristos ya andaban en los días de Juan, no en nuestro tiempo. Ellos no están hablando de un cumplimiento para el año 2022, 2030, 2028, 2018, como han tratado de venir estableciendo un tiempo, una generación de malinterpretando las expresiones de la parábola de la higuera, que luego la vamos a estar tratando, que no tiene absolutamente nada que ver con el establecimiento de Israel como Estado. Nuevamente, la parábola de la higuera no tiene absolutamente nada que ver con el establecimiento de Israel en el tiempo que regresaron a su tierra. Entonces, el autor de Hebreos trae a mención igualmente los días de retribución. Quiero que notemos que en la carta de Hebreos hay una aflicción por el escritor para que los cristianos no se vuelvan nuevamente a las prácticas antiguas de la ley mosaica, porque entonces estarían menospreciando el nuevo pacto que se les fue dado, que siendo justificados a través de Jesucristo, ya que a través de la ley ninguno podía ser justificado porque no podían cumplir la ley. Entonces, vemos que el escritor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 10, versículo 30 al 39, dice: pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, que son las mismas expresiones que hemos tomado o que encontrábamos en Deuteronomio capítulo 32. Como dice Deuteronomio, pues dice el escritor de Hebreo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Igualmente, es un juicio que viene contra un pueblo determinado, no contra el mundo completo. La gran tribulación o los días de retribución son un evento local, no un evento mundial. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimientos por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor perdurable herencia en los cielos.
no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Esto es importante, porque en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, también se les va a pedir a ellos paciencia, que ya cuando todas las señales estén cumplidas, dicen que les pide paciencia, y cuando las señales estén cumplidas, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Quiero que notemos que en la carta de Hebreos, el que había de venir se esperaba igual en esa expectativa temporal. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esto es porque algunos estaban apostatando de la fe y se estaban volviendo a depender de la ley mosaica, la cual no se podían ellos justificar porque no la podían cumplir. Solamente podían ser justificados a través de Jesús. Entonces dice que lo estaban esperando. Esto explica el por qué Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice que no dejando de congregarlos como algunos tienen por costumbre, más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? O sea, eran ellos los que estaban viendo que el día se acercaba. La audiencia de ese texto no somos nosotros del año 2022. No es para especular fechas para nuestro tiempo, sino que dice más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que ese día se estaba acercando. La expectativa temporal del Nuevo Testamento para ellos está a la vuelta de la esquina. Por eso cuando los están persiguiendo los judíos y los cristianos ven que todavía no ha pasado, muchos incluso se empiezan a mofar y dicen, ¿dónde está el día de su advenimiento? Y Pedro tiene que decir, tranquilo, si todavía no ha pasado, si todavía no les ha llegado la destrucción, es porque el Señor quiere que todavía corran al arrepentimiento, porque no quiere que perezcan. Por eso Hebreos dice que son de los que avanzan para preservación del alma, no son de los que retroceden. Pedro todavía va a mencionar como el perro que vuelve al vómito, hablando de los que se están volviendo a depender de su justificación propia a través de la ley y renunciando a la justificación a través de Jesús. Igualmente, por eso Pablo va a mencionar y dice, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque muchos estaban diciendo, no se ha dado su advenimiento, el Señor los abandonó, el Señor no vino, no se vengó. Y Pablo dice, ahí déjenlo, porque cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, toda la expectativa temporal del Nuevo Testamento es para el mismo acontecimiento. La carta de Hebreos igualmente está hablando del mismo acontecimiento, que él menciona también del castigo que les esperaba, o el juicio que les esperaba, que es igualmente la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, y obviamente esos días de retribución, esos días de gran tribulación sobre ese pueblo determinado. Por eso dice, mía es la venganza, porque ellos han sido perseguidos por los mismos judíos, incluso les han quitado las posesiones a los cristianos, los han metido presos por causa de predicar a Jesús. Jesús mismo dice y en Mateo 24, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. ¿Por qué los judíos han perseguido a Jesús? Por causa del nombre, por causa de predicar a Jesús. ¿Cuál es el contexto de la carta de los romanos? Muchos están en medio de las persecuciones y las aflicciones, mejor están optando por apostatar de la fe y volverse. Entonces el escritor alienta a la audiencia de que no retrocedan, porque, y peor aún, cuando ven que el día se está acercando, el día del juicio o la destrucción de Jerusalén se estaba acercando. Entonces, permítame. Dice, a los que en hebreo se esperaba un evento local respecto a la retribución o a la venganza. Nuevamente, dice, el Señor juzgará a su pueblo. O sea, es un evento local, igual lo que se espera en Hebreos, que es la misma expectativa que están esperando,
todo el Nuevo Testamento, por lo menos la narrativa del Nuevo Testamento, alguien puede datar los libros, las cartas posterior, post evento, pero la narrativa dentro de los libros o las cartas son antes de la destrucción de Jerusalén. Hebreos 10:30 hace una clara referencia a Deuteronomio 32, 35 al 36, como hemos mencionado. Ahora, de esta manera se entiende igual la sugerencia de huir de Judea. ¿Por qué? Porque es un evento local. Según Mateo 24, 17 al 20, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dice, entonces, ya que es un evento local, los que estén en Judea huyan a los montes. Si es un evento mundial, no tiene sentido, porque si es mundial, ¿para dónde huiría la gente? Huyan a los montes. El que esté en la azotea, esto es porque según Alfred Edersheim, en su libro Usos y Costumbres de los Judíos, en aquel tiempo las casas estaban diseñadas que estaban prácticamente unidas, en las cuales usted incluso podía correr por todos los techos en todas las casas. Eso se le llamaba el camino de los techos. Por eso dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar para tomar algo de su casa. O sea, que de la misma azotea corrieran por todas las casas, huyeran cuando vieran que la abominación desoladora, o qué es lo que ha dicho Lucas, cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejército. O sea, la abominación desoladora es el ejército romano rodeando el lugar santo, que es Jerusalén. Por eso dice, cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces saber que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan. Dice, los que estén en la azotea no desciendan. ¿Por qué? Porque se podía correr por la casa. En nuestro tiempo no se puede hacer, no se puede hacer eso, a salvo que sea los que practican estos juegos partout. Entonces, cuando vemos, dice, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, o sea, no pierda tiempo, huya. Si cuando vemos la gran tribulación era algo de lo que se podía escapar, de lo que se podía huir. Entonces, dice, mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. Si se tratara del fin del mundo, ¿qué diferencia tiene que esté embarazada o no esté embarazada, o que esté embarazada o que críe en aquellos días? ¿Qué diferencia tendría si es el fin del mundo? Pero como no es el fin del mundo, esto nos explica el que a las mujeres les iba a dificultar, una mujer embarazada, una mujer criando, le iba a dificultar correr, huir. ¿Qué sentido tendría huir a otro lugar si es un evento mundial? ¿Qué importaría si el fin del mundo era en invierno o un día sábado? Así mismo como muchos lo interpretan, que el fin del mundo va a ser un día sábado, porque dijo que orábamos porque no fuera un día de reposo o un invierno. ¿Qué sentido tiene? Si igualmente no todos los países tienen el mismo clima normalmente. Y igualmente, ¿qué diferencia hay si una mujer criaba en esos días? Primero, Mateo continúa diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto está narrado en Daniel 12:1, como mencionábamos, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Quiero que vean la importancia del por qué Jesús le dijo a sus discípulos a que se alegrasen, que no porque los demonios se sujetaban,
sino porque sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. ¿Por qué es que Apocalipsis va a mencionar que solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero? Porque se está hablando del mismo evento. Lamentablemente, estos son otras expresiones que algunos las utilizan en términos soteriológicos, que si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, entonces no eres salvo. Y si tú puedes estar en la iglesia, pero solamente Dios sabe si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tanto calvinistas como wesleyanos como arminianos cometen ese error de interpretar estos textos. Pero en realidad lo que el libro de Daniel hace referencia es que solamente aquellos que como Jesús lo presenta, que estaban en él, serían guardados en ese día de tribulación. No tiene tanto que ver con si tu nombre está ahí, te vas a ir al cielo o algo por el estilo. Entonces, sino que se está hablando del fin del siglo y el siglo venidero, donde entrarían solamente los herederos del reino serían aquellos que han reconocido a Jesús como el Mesías enviado, el Cristo enviado. Dice, incluso, como mencionaba, incluso nos arroja luz del por qué Jesús hablaba de un libro de la vida. En Daniel 12:4 se le ordena a Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto se le ordena a Daniel en el libro. Esto es una diferencia con Apocalipsis 22:10, donde dice, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Una diferencia entre Daniel y Apocalipsis es que a Daniel le dice, cierra, que selle las palabras de las profecías para el tiempo del fin. En la sesión 1 hablábamos de qué fin se esperaba el fin del siglo, el establecimiento del reino mesiánico. El fin no es el fin del mundo, sino el fin de la era mosaica o la era de la ley de Moisés, y donde entraba en vigencia el nuevo pacto. Entonces, a Daniel se le dice que la selle hasta el tiempo del fin, pero a Juan en Apocalipsis le dice no la selles porque el tiempo está cerca. O sea, Juan ya no está en los tiempos de Daniel, donde para Daniel hay que esperar lo que mencionábamos, establece 70 semanas. Para el tiempo de Jesús ya las semanas se han cumplido. Igualmente para Juan ya las semanas igual se están cumpliendo porque dice, porque el tiempo está cerca, o sea, ya no hay que esperar. Eso estaba a la vuelta de la esquina, a diferencia de cómo estaba en el tiempo de Daniel. Los discípulos preguntan por el fin del siglo. La profecía de Daniel fue sellada para el fin y los textos neotestamentarios se ubican en los postreros días, o sea, ya cerca del fin. Como mencionábamos anteriormente, todos los textos neotestamentarios, ellos se ubican en los postreros días. Y algunos han extendido los postreros días hasta nuestro tiempo. Pues ya sería ilógico que desde Jesús hasta nuestro tiempo le estemos llamando postreros días a 2000 años. Entonces no tiene sentido. Esta gran tribulación o tiempo de angustia sería la masacre perpetrada por los romanos en el año 70 después de Cristo en la gran revuelta judía. ¿A qué es lo que le llama gran tribulación o a los días de retribución? Como veíamos, Deuteronomio menciona que Dios traería pueblo para destruirlos, para darle la retribución a su pueblo, darle retribución. Entonces, en estas retribuciones se daban lo que son el asedio de las ciudades. Por eso incluso Deuteronomio va a mencionar que se comerían a sus hijos, cosa que igual aconteció. Lo vemos en el asedio a Samaria, donde dos mujeres se comen a un niño. En Jerusalén, Flavio Josefo nos habla de que se comieron unos niños. Lo vamos a estar tratando más adelante. Flavio Josefo dice que se comieron a los hijos porque era algo que el canibalismo era algo que acontecía en los asedios, en los días de retribución. En este tiempo, al ser días de retribución, por eso Jesús ha dicho, hay de las que estén encintas y críen en aquellos días, porque algunas mujeres se comieron a sus propios hijos en la gran revuelta judía contra Roma. Entonces, hubo una gran masacre en el tiempo en el siglo I, en el año 70, cuando los romanos rodearon Jerusalén, destruyeron Jerusalén, y la gran tribulación es una referencia a esa masacre.
En este evento muchos judíos fueron muertos a espadas y otros fueron llevados cautivos para ser vendidos como esclavos. Esto es importante. Algunos fueron muertos a espadas y otros fueron llevados cautivos. El mismo Deuteronomio también menciona de que iban a ser llevados cautivos, iban a ser vendidos como esclavos y no habrá quien los compre. Entonces, algunos murieron, otros fueron llevados cautivos, y es ahí, en ese evento de que algunos morían y otros eran llevados para ser vendidos como esclavos, que se entienden las expresiones, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. O sea, uno será muerto y el otro será llevado cautivo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. O sea, una será masacrada y la otra será llevada cautiva. Esto no es referencia a un arrebatamiento secreto. Yo siempre he mencionado, si alguien quiere hablar de arrebatamiento, entonces que hable en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que es el único texto que habla de arrebatamiento. Pero por favor, no busque el arrebatamiento en estas expresiones. Entonces, uno será dejado y el otro será, uno será dejado y el otro será tomado. Sino que son referencias a las muertes o a los asesinatos arbitrarios que haría el Imperio Romano. A unos los matarían y a otros los llevarían cautivos. Igual Flavio Josefo nos da referencia de que muchos fueron llevados cautivos y que incluso se mencionaba que cuando la gente veía a estos que eran llevados cautivos, muchos decían, estos son de los que vienen de la ciudad que arde por los siglos. Esto se entiende porque Apocalipsis dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Permítanme, vamos a continuar. Se refiere a los asesinatos arbitrarios por el imperio. La gran tribulación sería la consecuencia de la abominación desoladora. Por eso es que dice, cuando veáis a la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan, porque es ahí donde vendría la gran tribulación por causa de la abominación desoladora. Por eso dice, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en Judea, huyan, porque igualmente iban a ser estos ejércitos los autores de esta gran tribulación, o los emisarios que Dios iba a poner para llevar a cabo los días de retribución. Al ver a Jerusalén rodeada de ejércitos, o sea, la abominación desoladora, debían huir de Judea, escapar de la gran tribulación. O sea, la gran tribulación era un evento del cual se podía escapar, no como lo presentan muchos, de que es un gran evento mundial de lo cual no se pueden escapar. No tendría sentido entonces las expresiones de Jesús. Los que estén en tal lugar, huyan. Los que estén acá, no desciendan. Los que estén en tal lugar, no hagan eso. Entonces, la gran tribulación o los días de retribución en realidad se podía huir. ¿Por qué? Porque era un evento local y que aconteció en el tiempo en el año 70 después de Cristo. La sugerencia de Jesús de huir a los montes era contraria a lo que alguien hiciera en casos de ser sitiados. Cuando una ciudad era sitiada, lo que normalmente se hacía era huir a las ciudades fortificadas. O sea, rodeaban una determinada ciudad y la mayoría huía a las ciudades interiores más fortificadas. En este caso, lo más sensato para cualquiera era huir a Jerusalén, porque era prácticamente una ciudad impenetrable, que los mismos romanos, el mismo Tito, dice de que ya estando dentro de la ciudad, de que si no hubiese sido porque los dioses le hubieran ayudado, Jerusalén nunca hubiera sido tomada, nunca hubiera sido destruida, porque era una ciudad prácticamente impenetrable, en que incluso tienen que eliminar todos los bosques de alrededor, tienen que eliminar los barrancos para poder entrar a ella. Por eso incluso Apocalipsis va a mencionar que tanta parte de los árboles fue quemada, que las islas fueron removidas, las montañas fueron removidas, porque literalmente tuvieron que remover tanto para poder penetrar a la ciudad. Entonces, la sugerencia de Jesús era
para cualquiera podría ser de aquel entonces absurda, porque si la ciudad era sitiada, entonces había que correr a la ciudad fortificada y no había mejor ciudad que correr para Jerusalén. Pero Jesús les dice, los que estén en Judea huyan, o sea, no vayan a Jerusalén. Entrar a Jerusalén iba a ser lo peor, porque como Jesús ya había dicho, no quedará piedra sobre piedra y que todo eso sería destruido. Entonces, no iba a ser astuto quedarse ahí y entrar a Jerusalén porque la destrucción había llegado. Por eso Lucas dice, cuando vieres a Jerusalén sitiada de ejércitos, saber que su destrucción ha llegado. O sea, la destrucción no se la quitaba de encima. Entonces, lo mejor era huir, salir de su lugar. La gente debía huir a las ciudades fortificadas. En ese caso, la ciudad adecuada era Jerusalén, pero Jesús dice que la abandonen. Por eso Eusebio de Cesarea, por Eusebio de Cesarea sabemos que los cristianos acataron la sugerencia de Jesús de huir de la ciudad de Jerusalén. Eusebio en Historia Eclesiásticas nos dice, también el pueblo de la iglesia de Jerusalén, por seguir un oráculo remitido por revelación a los notables del lugar, recibieron la orden de cambiar de ciudad antes de la guerra y habitar cierta ciudad en Perea, que recibe el nombre de Pela. Emigrados a ella desde Jerusalén, los que creían en Cristo como si los hombres santos hubieran abandonado por completo la misma metrópoli real de los judíos, y toda la región de Judea, la justicia divina alcanzó a los judíos por las iniquidades que cometieron contra Cristo y sus apóstoles, y borró de entre los hombres de aquella misma generación de impíos. Entonces, vemos cómo Jesús ha dicho que todo eso vendría sobre esa generación. Todavía les ha dicho generación de víbora, generación perversa. Igualmente acá hemos visto cómo Flavio Josefo también dice que era la peor generación de ese entonces. Eusebio de Cesarea, aunque escribe la historia eclesiástica mucho más tardío, sí nos ubica que los cristianos abandonaron Jerusalén antes de la destrucción de esta misma ciudad, y es acá donde se entienden los textos como de Apocalipsis 7:14, donde dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, estos son los que lograron escapar de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque acataron las indicaciones de Jesús cuando dijo que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces huyeran porque la destrucción había llegado. Ahora, Jesús les dice que oren para que esto no ocurra en un momento inoportuno y que nada les impida el escapar de esa gran tribulación. Dice Jesús, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué es la importancia de estas expresiones? En invierno las calles de Palestina eran intransitables. En el invierno era imposible hacer un viaje. Era demasiado difícil transportarse en invierno porque, como mencionaba, las calles eran intransitables y en un día de reposo las puertas igual estarían cerradas y sería imposible obtener provisiones. Si la destrucción les llegaba a ellos en día de reposo, todos se iban a encontrar en casa. Por eso es que Jesús dice, los que estén en los montes, o sea, en día de reposo ellos no iban a trabajar. Los que estaban en el campo, los que estaban en tal lugar, los que estuvieran en molino. Entonces, hace referencia a eso, porque para los judíos era muy importante. Si eso les pasaba, o los discípulos, eso llegaba en día de reposo, no podían abastecerse. Si era en invierno, no podían hacer un viaje, no podrían huir. También peor, una embarazada, una mujer que criara en aquellos días, le iba a ser imposible huir tanto en invierno como en día de reposo. Por eso dice, oren, clamen, pidan, porque vuestra huida, o sea, porque podían huir, no sea ni en invierno ni en día de reposo. La segunda incursión de los romanos a Jerusalén, luego de que Vespasiano asumiera como César, ocurrió repentinamente en abril del año 70 después de Cristo, momento del año en que la temperatura es templada, de acuerdo a lo que Jesús persuadía a sus discípulos,
que procuraran que su huida no fuera en invierno ni en día de reposo. La destrucción o la segunda incursión de los romanos a Jerusalén fue exactamente en ese mismo lapso temporal. Las expresiones cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esto es porque, ¿por qué traigo a mención esto? Porque muchos dicen es imposible que la gran tribulación hubiese sucedido en el año 70 porque Jesús dijo de cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Entonces dice, han habido peores cosas que lo que pasó en esa revuelta judía. Por ejemplo, lo que les pasó con Hitler fue peor todavía, superó eso. Pero lo que nosotros tenemos que ver es el hebraísmo, la forma que los judíos tenían para hablar, los absolutismos, las hipérboles para hablar para determinadas ocasiones. Esta expresión no está hablando tanto de un evento irrepetible, sino de un evento grande, un evento demasiado grande. Pero no es que no pudiese haber un evento que lo supere todavía. Y vamos a estar tocando algunos ejemplos. Marcos también dice cual nunca ha habido desde el principio de la creación. Marcos todavía utiliza una hipérbole, un absolutismo más allá todavía, el cual no ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Son absolutismo y no deben ser tomados literalmente. Veamos algunos ejemplos de este lenguaje figurado en la misma Biblia. Jeremías 4, 23, 26 dice: miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Cuando nosotros analizamos Jeremías 4:23, vemos cómo lo presenta, que no hay absolutamente nada, que incluso dice que la tierra estaba asolada y vacía, que incluso utiliza la expresión tohu vabohu, que se utiliza en Génesis capítulo 1 también. Dice, y cuando nosotros analizamos a qué es lo que se está refiriendo Jeremías en este capítulo, en realidad se está refiriendo a la caída de Jerusalén antes de Cristo. Y no pasó esto literalmente. No, los absolutismos, las hipérboles no se tienen que tomar literalmente. Vemos también Ezequiel capítulo 5, versículo 9, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Utiliza las mismas expresiones de Mateo, de Marcos, cual nunca ha habido ni la habrá. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Y esta es una referencia igual a la caída de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo. Joel capítulo 2 versículo 2 dice: día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Dice, ni después de él, está hablando de un pueblo, dice, y un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y es una referencia a los caldeos. Cuando revisamos Joel, es una referencia a los caldeos. Y los romanos fue un pueblo más fuerte y más grande que los caldeos. Entonces, esto es porque las expresiones, lo cual ni lo hubo ni la habrá jamás, son absolutismos, son hipérboles. No está hablando de eventos irrepetibles o insuperables, sino de eventos grandes para el autor o la audiencia. Isaías 34:10 nos dice: no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Cuando nosotros revisamos a qué se refiere Isaías, está hablando del juicio contra Edom.
Y vemos que, como ya hemos mencionado, a veces se utilizan expresiones que para nosotros es difícil asimilarlo. Por ejemplo, Jesús dice que Sodoma y Gomorra recibieron el fuego eterno. La pregunta es, ¿usted ha visto a Sodoma y Gomorra ardiendo hasta ahora en día? ¿Verdad que no? Simple y sencillamente está hablando de el fuego eterno. En realidad es un fuego que viene de parte del Eterno. O sea, un fuego, un juicio que venía de parte de Dios. Recibieron el fuego eterno, o sea, el fuego que procede de Dios, el juicio que procede de Dios. No está hablando de eternidad como nosotros lo entendemos, un fuego interminable, sino un fuego, un juicio que procede de Dios. Éxodo 11:6 dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Vemos que estas expresiones, cual no hubo ni habrá jamás, es una expresión del día a día, hiperbólica para los judíos, que para nosotros no es muy común utilizarla, pero para ellos era algo normal utilizarlo y no eran tomadas al pie de la letra, literal. Las expresiones no buscan hablar de algo irrepetible o algo insuperable, sino de algo muy grande. Lucas, por su lado, dice, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Lucas nos vuelve a aclarar. Lucas dice porque habrá gran calamidad en la tierra. Aquí incluso la palabra tierra no es el planeta Tierra, no es el globo terráqueo. La palabra griega es ge. Hemos mencionado, hay 3 palabras para hablar de tierra y cada una es una expresión diferente. Ge es la tierra determinada de un país, una ciudad. En este caso, la tierra de Jerusalén. Oikumene es la expresión para hablar de toda la tierra habitada, con lo cual veíamos en la sesión anterior, es una referencia al imperio romano, lo que gobierna el imperio romano. Y cosmos es una referencia a la creación en sí. Entonces aquí la palabra es ge, porque habrá gran calamidad en la tierra, ge, o sea, habrá gran calamidad en Jerusalén. E ira sobre este pueblo, por eso aclara sobre este pueblo. La gran tribulación no era un evento futuro para nosotros, mundial, para todas las naciones, sino un evento local. Dice, e ira sobre este pueblo, el pueblo judío. Por eso Apocalipsis va a decir que viene en las nubes y los que le traspasaron harán lamentación. Porque incluso para Apocalipsis, sus enemigos, sus adversarios estarían con vida. Por eso Hebreo dice, mía es la venganza, yo daré el pago. El Señor juzgará a su pueblo. La gran tribulación, los días de retribución son eran un evento local. También Lucas nos continúa diciendo, Jerusalén será hollada por los gentiles. Entonces, la gran tribulación era un evento local para los judíos. Igualmente, la abominación desoladora era los ejércitos romanos que iban a efectuar la gran tribulación. Josefo, sobre el evento de la destrucción de Jerusalén, nos narra así. Josefo lo narra de una manera peculiar. Dice, pienso que no hubo ciudad en ningún tiempo en todo el mundo que sufriese hasta el extremo. Josefo nos hace traer a memoria esas expresiones de Jesús, de la cual nunca ha habido ni la habrá jamás la tribulación. Josefo dice en Guerras de los Judíos, pienso que no hubo ciudad en ningún tiempo en todo el mundo que sufriese hasta el extremo. O sea, para Josefo, esa gran tribulación nadie la había soportado. ¿Y qué es? Un evento pasado que Josefo está narrando. Josefo también continúa diciendo, por eso creo que Dios, ofendido por su impiedad, se apartó de nuestra ciudad, juzgó que el templo ya no era su morada pura e hizo que los romanos purificaran con el fuego a la ciudad. Esto es importante porque igual nos hace recordar las palabras de Juan el Bautista, que
que el hacha estaba puesta y que el Señor vendría, detrás de él venía alguien que bautizaría con Espíritu Santo y con fuego. Esto es, como hemos mencionado, Espíritu Santo para los que creyeran en Jesús y fuego para los que no creyeran en Jesús. No es el bautismo del fuego del Espíritu Santo como lo toma una rama del cristianismo, sino fuego de juicio sobre la ciudad. Espíritu Santo para los que creen, fuego para los que no creían. Entonces dice, e hizo que los romanos purificaran con el fuego a la ciudad, nos redujeran a la esclavitud, como hemos mencionado, unos fueron muertos a espada y otros fueron llevados, a nuestras mujeres y a nuestros hijos, a fin de que, advertidos por tales calamidades, volviéramos a la rectitud. Por eso incluso Jesús les ha dicho a las mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por vosotras y por vuestros hijos, porque vendrán días. Entonces podemos concluir diciendo que la señal de la abominación desoladora es una profecía cumplida en esa generación. También podemos decir que la señal de la gran tribulación es una profecía cumplida en esa generación. Ambas señales fueron cumplidas en el periodo tal exacto como Jesús dijo, no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Hemos visto todo esto que nosotros hemos narrado se dio antes del año 70 y esta abominación desoladora se estableció en el año igualmente cuando los romanos llegaron para destruir la ciudad en el año 70. Esta gran tribulación se llevó a cabo con ese sitio de Jerusalén por los romanos, igualmente que se llevó a cabo en el año 70. Entonces, se ha cumplido perfectamente como Jesús dijo en esa generación. Y nos falta ver todavía al Hijo del Hombre viniendo en las nubes en esa generación. Y como he mencionado, Jesús cumplió sus palabras tal cual. Y no como algunos dicen, Jesús se equivocó porque no vino en esa generación. Así que sería lo que estaríamos viendo en las próximas sesiones. Así que esto son profecías cumplidas o señales cumplidas en esa generación. Bibliografía consultada en esta ocasión. La venida del Hijo del Hombre en las nubes de Gilberto Miguel Rufac, un comentario a Mateo 24 y 25. También tenemos el Apocalipsis de los judíos de Leopoldo Orellana, la escatología de Jesús de R.C. Sproul. También tenemos, este libro tiene un nombre de pregunta, ¿estamos en los últimos días de R.C. Sproul? Y también el gran diccionario enciclopédico de la Biblia del editor general Alfonso Ropero. Esta ha sido la bibliografía consultada. Ahora, si usted quiere indagar más, puede consultarlos.